Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo hermoso en la presencia del Señor y estudiando la palabra de Dios, como hemos venido haciéndolo en las últimas semanas, estudiando el libro de Apocalipsis. Esperamos que hoy una vez más Dios nos dirija y nos edifique a través de su bendita palabra. Acordémonos que el libro de Apocalipsis es un libro abierto para nosotros hoy. Es un libro que Él mismo tiene promesas para todo el que lo lee y lo guarda. Quiere decir entonces que no puede ser un libro escondido, lleno de códigos y de claves extrañas, sino un libro sencillo al cual debemos entrar con plena confianza. Hay cosas que sí son un poquito sobrenaturales, ¿verdad?, que nos ayudan pues a imaginar y a pensar y a interpretar las cosas celestiales y los eventos que se van a desarrollar en esta tierra, especialmente después de la venida del Señor por su iglesia. Pero la mayoría del libro es bastante claro y bastante literal. Cuando hablamos de literal es lo que dice, la Biblia dice lo que dice. Ese debe ser el punto de partida, la premisa al estudiar el mismo libro de Apocalipsis, sin dejar de reconocer que también hay simbolismo en el cual se puede ver alguna parte del plan de Dios dentro de ese marco simbólico. Y cuando es simbolismo, el mismo contexto del libro nos abre esa posibilidad y ese horizonte en esa área del simbolismo. No hay que forzar la palabra ni tampoco hay que ortodoxamente ubicarnos en una interpretación cuando así fuera el caso, porque hay casos que se prestan para interpretación, porque si no está totalmente claro en el libro de Apocalipsis, pues quiere decir que el Señor lo quería dejar de esa manera. Entonces bien haríamos en situarnos adecuadamente en ese propósito de Dios y seguir adelante. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9 y 10 del libro de Apocalipsis. Es una lección o un estudio de unos 40-45 minutos, esperamos con la ayuda del Señor, y queremos cubrir en ese tiempo estos dos capítulos. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que Él nos guíe y nos ilumine en este momento. Padre eterno, te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia, al permitirnos estar una vez más, Señor, a estos micrófonos y a estas cámaras, para poder llevar a cabo este estudio de tu palabra, para bendición de muchos y muchos hermanos que sabemos que están atentos a esta línea consecutiva de estudios y que se han estado edificando. Bendice a todos, bendice al que nos sintoniza por primera vez, Dios mío, que algún corazón se ha inquietado, Padre, a buscarte, al contemplar y al descubrir las cosas que vendrán una vez que la iglesia sea quitada de este mundo. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Una vez más te pido por todo hermano y toda hermana que se encuentra afligido, que se encuentre enfermo, Señor, toca esa vida, toca ese cuerpo, Padre. Aquellos que se encuentran tal vez enlutados por la partida de un ser querido en estos meses, te pido que el bálsamo de tu presencia sea sobre él, Padre. Toma el control, Señor. Permite, Padre, que pronto podamos salir de esta situación y se puedan encontrar los recursos necesarios, Señor, para que en el mundo se pueda encontrar solución a esta pandemia, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
capítulo 9, quedamos ahí en la lección pasada, porque vimos todo el capítulo 8, donde se nos presenta el séptimo sello. El séptimo sello de los 7 que tenía el libro del capítulo 5, ¿verdad? Del capítulo 6, empezando en el 5, pero realmente los sellos empiezan a abrir en el 6. Como el séptimo ángel, es decir, al abrir el séptimo sello, empiezan las 7 trompetas, que son otra escala de juicios. Los sellos todos fueron, diríamos, juicios horizontales, pero los juicios de las trompetas son juicios verticales, son viniendo del cielo, viniendo de Dios. Y vimos la semana pasada 4 de esos trompetazos de 4 ángeles, y los últimos 3 solo se nos introducen aquí cuando un ángel dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esos 3 toques de trompeta que faltan son introducidos en una forma dramática, donde se dice si los que ya pasaron fueron serios, porque lo fueron. Ahí fue herida la tercera parte del mar, fue herida la tercera parte de las fuentes de agua potable, fue herida la tercera parte de la luz que recibimos aquí en la tierra, y fue herida la tercera parte de todo el mar y sus seres vivientes. O sea, estamos viendo que ya ahora los mismos recursos de comida son atacados. Cuando es atacada toda hierba verde y árboles en la tierra, pues no va a haber lo que produce la tierra. Y cuando es atacada la tercera parte del mar, que una parte se convierte en sangre y se contamina el mar y muere la tercera parte de los seres vivientes, ahí también la parte alimenticia de la tierra es tocada. Entonces, tenemos varios aspectos que son casi vitales. Bueno, la comida es vital, pero la luz también, aunque no sea vital, pero es absolutamente necesaria. Entonces, ya el mundo empieza a sentir el apretón de Dios directamente. Y si eso es poco al lado de los 3 que faltan, de tocar su trompeta, que son los 3 ángeles para completar las 7 trompetas, pues quiere decir que lo que viene es más serio todavía. Y nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta primera parte de este capítulo nos presenta en verdad algo sumamente dramático. Dice la Biblia que al tocar la trompeta el quinto ángel vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esto nos habla de la velocidad en que este ser obedece la comisión divina, bajando del cielo a la tierra. Obviamente es un ángel de Dios, no es un ángel caído, sino una especie de querubín tal vez, y pienso yo que sería un ángel comisionado especialmente
con la responsabilidad de abrir o cerrar el pozo del abismo mencionado aquí. Es muy importante, porque, y por eso es que entendemos que no es una estrella. Aquí es donde estaba hablando del simbolismo. Aquí entendemos que realmente no es una estrella literal, sino que es un ángel de una jerarquía especial. ¿Por qué? Porque se le da una llave para que abra un lugar. O sea, eso no lo puede hacer una estrella. Una estrella no tiene personalidad para eso, ¿no? Ese ángel tiene que seguir ciertos parámetros que se le dan, conforme vamos describiendo, ahora lo mencionaremos, de manera pues que no son características de algo inanimado, de algo que es solo materia como una estrella, sino de alguien con voluntad, de alguien que viene comisionado. Por eso está claro que esta estrella es un ángel. Además, recordemos que en la palabra de Dios los ángeles, Job 38:7, Isaías 14:12, muchas veces y en otros textos son mencionados como estrellas de Dios, los ángeles. Entonces no es ajeno este concepto en cuanto a que esta estrella sea un ángel de Dios, y en este caso es una especie de administrador del abismo, porque tiene la comisión de abrir y más tarde cerrar el pozo del abismo, un lugar particularmente especial. ¿Qué es este pozo del abismo? Bueno, en la Biblia hay muchos nombres que describen distintos lugares y estados del mundo subterráneo, del bajo mundo. Y estas palabras las encontramos en la palabra de Dios, y cada una marca alguna característica y también algún lugar particular. Por ejemplo, la palabra Tartarus está reconocida como oscuridad, prisiones de oscuridad. Esto está en 2 de Pedro 2:4, Judas 1:6, donde dice claramente que los demonios o ángeles que no guardaron su dignidad, sino que siguieron a Satanás en su rebelión, Dios los despojó de su dignidad misma, y dice la Biblia que a muchos de ellos, no a todos, puesto que algunos quedaron libres en la atmósfera, pero a muchos de ellos el Señor los confinó a una cárcel espiritual y las llama prisiones de oscuridad. De manera que hay prisiones de oscuridad en el bajo mundo exclusivamente para demonios. La otra palabra es infierno, que es el mismo Seol y Hades, el lugar de los espíritus que han partido, y ese se encuentra en muchos textos de la Biblia, por ejemplo el Salmo 9:18, en Lucas 16:23, en la famosa historia de el rico y Lázaro. Allí encontramos esta palabra, el Hades, que también ha sido confundida con la palabra sepulcro, pero definitivamente en el sepulcro como tal no hay condiciones que sí nos describe en el Hades, que es el lugar de tormento, es el infierno. Luego hay prisiones que Dios tiene establecidas, y eso vamos a verlo aquí hoy en este estudio. Está el lago de fuego, donde irán todos los condenados, todos los que no han creído en Jesucristo, todos los ateos, todos los escépticos, todos los burladores, todo pecador no arrepentido irá un día al lago de fuego y azufre, que es otro lugar que también existe como
lugar de castigo. Ahora bien, ¿por qué el diablo le tiene tanto miedo al abismo? Eso lo encontramos en Lucas capítulo 8, verso 31, donde recordarán ustedes que el Señor echó fuera aquellos demonios que vivían en el hombre gadareno. Y cuando el Señor los reprendía, ellos rogaron a Jesús, y Jesús les concedió esa petición, que no los mandara al abismo, que no los mandara al abismo. O sea que ellos entendieron que el Señor tenía autoridad para mandarlos al abismo, y ellos no querían ir ahí porque conocían que era la prisión de oscuridad donde ningún demonio, digamos, raso, ni ninguno en general, quiere ir. ¿Por qué le tienen miedo al abismo? Porque es el lugar de confinamiento, es el lugar del cual no pueden salir a andar por ahí haciendo sus diabluras, sino que están allí confinados. Entonces pidieron al Señor que no los mandara ahí, sino que los mandara a aquel hato de cerdos. Allí fueron a parar y todos sabemos qué ocurrió con el hato de cerdos que se precipitaron en el abismo, en el precipicio, para no entender la palabra, para no malentender la palabra. Este lugar que se llama el abismo, el pozo del abismo, es el que es abierto acá en nuestro pasaje. Ese ángel tiene la comisión y tiene la llave para abrir el pozo del abismo. Es un ángel de Dios, porque el Señor no le va a dar la llave del abismo a un demonio, jamás. Es un ángel que sirve a Dios en ese propósito, pienso yo, como administrar el pozo del abismo en su entrada y salida. Entonces, cuando él abre el pozo del abismo, la palabra dice aquí que salió humo. Imagínense un humo incandescente, hermanos, un humo como de un gran horno, dice, de manera que era un humo que quemaba, ¿no? El cual oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, hubo un efecto físico cuando este pozo fue abierto y salió ese humo. Ahora, de ese humo, porque es del humo, salen langostas sobre la tierra, a las cuales se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, no es una langosta común y corriente, porque si fuera común y corriente, pues lo primero tendría que comer hierba, como la langosta, el saltamontes, que come hierba. Pero esta langosta no come hierba. Esta sale a atormentar a la gente, especialmente durante 5 meses. Y más bien se les da la orden a esas langostas que no dañen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esa es otra cosa que nos hace ver que estos son seres inteligentes, que pueden discernir. Me dieron la orden de no dañar esto, de no dañar lo otro, y también de reconocer el sello del Dios vivo en la frente de los creyentes de ese tiempo. Probablemente los 144,000 que se habla que fueron sellados. Entonces, estas langostas, que obviamente por su descripción que veremos más adelante, no son langostas comunes y corrientes. Acá lo que estamos viendo, acuérdense que salieron del humo y salieron del abismo. En el abismo no se puede esconder ninguna langosta, el insecto, pero sí se pueden alojar allí millones de demonios que de hecho están ahí, pero que en la gran tribulación se abrirá y saldrán. Estos son un ejército demoníaco. Estamos hablando de millones
de demonios que tendrán la capacidad de atormentar. Algunos dirán, ¿y la gente los verá? Le preguntaría yo a usted, ¿usted ve los demonios? No los vemos. Puede ser que Dios en algún momento revele a través de una visión la existencia de un demonio. De hecho, Juan tiene que haberlos visto en su visión y en su revelación. Pero es muy probable que la gente no los identifique, no pueda conocer que son demonios. Yo creo que si supieran que son demonios y ven esa millonada de demonios encima de ellos, peor que los zancudos del dengue, pues hermanos, yo creo que solo del susto se terminarían de morir. Probablemente no los puedan ver porque son espíritus diabólicos, son espíritus malos, que tienen en su descripción una mezcla humana de animal y de reptil. Eso nos habla de varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la inteligencia, la parte humana, que habla de inteligencia, luego de su carácter bestial, el animal, ¿verdad? Y de reptil, pues su repugnancia, y como se habla de su cola como de escorpión, y con esa hieren, pues entonces hace completo esa combinación, ¿verdad?, de estos tres aspectos. Entonces concluimos aquí en esta parte que son estas langostas que salen del humo que subió del pozo del abismo donde están presos los demonios, de acuerdo a la Biblia. Son demonios, espíritus malignos que están ahí ahora mismo presos, esperando el momento para manifestarse al mundo cuando Dios así se los mande, porque Dios es el que está dirigiendo todo este conjunto de juicios, es por parte de Dios. En la descripción se habla, como dije antes, de la parte humana. Ellos se parecían humanos, daban apariencia en el rostro de ser humanos. Esto nos habla de la inteligencia del ser humano, que es el rey de la inteligencia entre todo el reino animal. Habla que tenían cabellos de mujer. Allí está incluida entonces la mujer y nos presenta el aspecto de la astucia diabólica en el desvío del hombre por la belleza de la mujer. Tenemos que también sus dientes eran de león. Esto habla de invulnerabilidad. Un león, ningún animal lo puede cazar. O sea, es invulnerable. O otro animal no puede comerse al león. El león por eso es el rey de la selva. Él mata hasta jirafas, que son 5 metros más grandes que él. Mata hasta elefantes, grandes no, pero mata elefantes. En fin, todos los animales que anden por la selva, que anden por la estepa, por donde sea, pueden ser presa de un león. El león no es presa de nadie, excepto que ocurra un accidente de esos de la vida. El león, pues, representa la fortaleza. Estos demonios tendrán esa característica, nadie podrá vencerlos ni evitar el alcance de ellos sobre la vida de ellos. También tienen colas largas, precisamente nos habla de ese alcance largo que tienen estos demonios y nos habla que tienen coronas de oro. Esto habla de autoridad, de fuerza, habla de certificación, entre comillas, para hacer lo que van a hacer y de invencibilidad. Simplemente serán invencibles. Ellos sabrán quiénes están sellados y quiénes no. Ellos están preparados para infligir
sufrimiento, no para matar. Para matar vienen otros que veremos inmediatamente, pero para infringir sufrimiento. Y esto es literal, hermano. Usted sabe lo que es sufrir hasta la muerte, pero no morir. O sea, que uno esté padeciendo hasta la muerte, como cuando usted se desmayaría por un dolor, por un tormento, una tortura, pero en este caso no se puede desmayar. O sea, si se desmaya, pero no se puede morir. En otras palabras, estos demonios tienen una capacidad extraordinaria para hacer sufrir a la raza humana. Y se nos dice quién los dirige. Nos dice aquí claramente que el que los dirige se llama Apolión o Abadón. ¿Esto qué quiere decir? Apolión y Abadón. Pues simplemente, este es el ángel del abismo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión y en español destructor. O sea, el diablo tiene ahí un destructor. Ahí en el abismo ahora mismo hay un destructor con D grande, además de todas sus huestes satánicas, los demonios, espíritus malignos. Y usted se dirá, ¿por qué están presos esos y los demás están libres? Bueno, hermanos, lo único que puede indicar eso es que estos sí son malitos. Esto no lo soltó el Señor, porque si lo suelta no habría gente ya sobre la tierra. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Mire usted hasta dónde llega la misericordia de Dios, que el Señor escogió entre todas esas huestes satánicas que se plegaron a la rebelión diabólica. El Señor escogió quienes podían salir a poblar la atmósfera y usarlos para probar al género humano, Dios usarlos para eso, y cuáles no podían, precisamente por lo malos que son. Y esto no hay que andar mucho para comprobarlo. Mire que salen y en 5 meses que hacen su trabajito, porque les he dado ese tiempo, esa limitación también nos dice que son malos, porque no es que por 3 años y medio, no, 5 meses y ya. Y a los 5 meses, la palabra dice que la gente prefería morirse. La gente buscaría la muerte, pero la muerte huiría o huirá de ellos. Quiere decir que para que uno entre en una tortura en que prefiera la muerte y la busque que permanecer vivo, quiere decir, hermano, que de verdad estos sujetos son muy malos y por eso están ahora presos. Pero en la gran tribulación serán soltados para que entonces allí hagan un trabajo que tiene Dios estipulado como parte del juicio. Y yo puedo decirles que que en cada juicio de estos, no en parte, cada juicio de estos es una extensión de la misericordia de Dios. O sea, lo alcanza por 2 lados. Lo puede alcanzar la misericordia si reconoces tu pecado y te arrepientes, porque en la gran tribulación habrá gente que será salva, eso lo vimos ya. O tienes que declarar justicia de Dios por el castigo y el juicio que vendrá sobre una humanidad que por miles y miles de años Dios lo ha estado persiguiendo con amor, dando la oportunidad de ser salvos, y aún así el hombre no se ha arrepentido, y no lo harán millones en el tiempo de la gran tribulación a pesar de todo esto. Ese es el primer ay de nuestro pasaje hoy. Luego dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y sus cabezas eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora nos presenta cuatro ángeles. Estos sí son ángeles caídos. ¿Cómo sabe usted, hermano Soto? Porque es que estaban amarrados, todavía lo están, estaban atados. Usted no encuentra un ángel de Dios atado o amarrado. Cuando estaban amarrados en un lugar específicamente en la tierra, que la Biblia dice dónde, a orillas del Éufrates, pues quiere decir que no eran, y por lo que hacen después también, entendemos que no eran ángeles de Dios, sino ángeles caídos, pero, de una jerarquía de las más grandes que hay. Así como los ángeles que estamos viendo acá en el libro, donde se nota mucho sus jerarquías, un ángel, otro ángel fuerte, otro que ordena a otros cuatro ángeles, los que le dan las trompetas a los ángeles, en fin, muchos ángeles que son unos mayores que otros. Ahí se ve ese escalafón angelical. En este caso se ve el escalafón diabólico. Los demonios también son ángeles, o eran ángeles, lo único que ahora son ángeles caídos. Y en este caso estos cuatro probablemente hayan sido como querubines de ese mundo angelical anterior a la historia, del cual Luzbel era jefe. Entonces, no eran cualquiera ángeles estos que están hablando aquí, la palabra. Y dice que esos tienen un día, un año, un día, una hora específica. O sea, el Señor dice, no es cuando ellos quieren, no, es cuando llegue esa hora, ese día, ese mes, ese año, esa hora específica. No es que solo van a hacer lo que van a hacer una hora, no. Ellos no tienen límite, excepto el límite mismo de la gran tribulación. Recordemos que estas cosas pasan una detrás de otra ya, porque estamos hablando de 3 años y medio que ya casi terminan. En el 12 podríamos decir que empieza ya la segunda parte de la gran tribulación, de manera que estos eventos son consecutivos. Aquí no es asunto de esperar cientos de años. Algunos dicen, ¿y la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios estará todavía abierta, porque habrá oportunidad de salvación en la gran tribulación. Eso sí, sellando su fe con su propia vida y no perteneciendo, obviamente, a la iglesia que ya se ha ido años antes de esta tierra. Ahí hay misericordia de Dios. Pero también recordemos que este tiempo es como volver, en cierto sentido, al Viejo Testamento, porque ya allí no se está viviendo en la gracia. La dispensación de la gracia habrá terminado ahí. Cuando la iglesia es arrebatada al cielo, eso está en el capítulo 4, como ya lo vimos, allí termina la gracia y empieza otra dispensación, aunque es la última parte, que es la semana número 7 de las 70 semanas que profetizó Daniel, como explicamos en su momento. Entonces, no hablemos de misericordia de Dios. Es lo mismo que
La gente piensa ahora y dice, bueno, Dios me va a meter al cielo de todas maneras, de alguna manera, porque Dios es bueno. Y se imaginan que Dios es un abuelito bonachón, que bueno, para ese abuelito sus nietos pues no hacen nunca nada malo y tienen todo su amor y toda su compasión. Pero Dios no es eso, Dios no tiene nietos. Dios es justo y Dios da la oportunidad en base a su misericordia. El hombre tiene que aprovechar esa oportunidad y no pretender con las armas de Dios, que es su gracia y su misericordia, querer sobrepasar a Dios con astucia. No, Dios conoce los corazones. Y ahora, en el tiempo de la gran tribulación, no será el Dios de misericordia que conocemos hoy. Será el Dios de juicio, que también es fuego consumidor. No olvide ese aspecto. Y si usted cree que Dios es injusto en algo de lo que está haciendo, pues bueno, trate de preguntarle en algún momento cuando usted esté delante de la presencia de Él, a ver cómo le comprueba a Él su injusticia, su pecado, su apartamiento de Dios, su rebelión. Estoy seguro que hay muchas pruebas de eso en la omnisciencia divina. Pero no tienes necesidad de enfrentarte a Él así, cuando hoy puedes aceptar a Cristo como tu Salvador y tener franca entrada a la presencia infinita del Señor. Entonces, dice aquí la Escritura que estos ángeles son desatados. ¿Por qué están a la orilla del río Éufrates? Para los que han leído la historia bíblica, el Éufrates es un río que está desde el Edén. Acuérdense que ese era uno de los límites de los ríos que regaban el Edén. El Edén tenía 4 ríos, por eso no podía ser algo chiquito geográficamente. El Edén era un país que era regado por 4 grandes ríos, entre ellos el Éufrates, que atraviesa por Irak, atraviesa Siria y luego desemboca ya en el Golfo Pérsico. Es un río grande, famoso, caudaloso, muy importante en aquella área. También ese río fue parte del Edén. Quizá por eso estos demonios están amarrados por ahí, porque les gustó el Edén. Para ellos el Edén era un trofeo de victoria. Pues bueno, Dios dice, te voy a dejar aquí cerquita, y vino y les puso la soga y los amarró bien ahí y los dejó presos para un momento más adelante. Cuando ellos quieran o no, tendrán que servir a los propósitos divinos. También hay que considerar que Babilonia, que está a orillas del Éufrates también, la Biblia lo llama aquí mismo en Apocalipsis una guarida de demonios. Babilonia, que fue la ciudad más poderosa de la tierra en tiempos del más poderoso emperador y el más grande imperio que hubo, más grande por lo menos en brillo, en gloria, que fue el imperio babilónico, era una ciudad corrompida e idólatra en extremo y sobre todo entregada al ocultismo diabólico, era entregada a los demonios. Por eso es que Babilonia es guarida de demonios. Así que por ahí los demonios trabajan un tanto libres a su antojo, pensando en el Edén que perdieron también, porque ellos no pudieron disfrutar absolutamente nada de eso tampoco, y estos que quedaron presos por ahí para no llevarlos muy lejos, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que fueron desatados. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Sus cabezas, la de los caballos, eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre.
Y dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, mire el énfasis, hermanos, ni aún así se arrepintieron de las malas obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué forma de cerrar este juicio, no? ¿Cómo reacciona el ser humano? Y estos ángeles, querubines poderosísimos, al mando de 200 millones de demonios también. La descripción es obvia, hermanos. También son demonios que están al servicio de estos querubines, que toman la jefatura de los mismos y desarrollan un trabajo ahora sí aniquilador, en el sentido de que matan. Es una de las cosas que le encantan a Satanás, matar. Él mata, roba y destruye. Entonces, esto es lo que harán, y la tercera parte de los hombres, o sea, de la humanidad, morirá. Ya en el sello número 4 se habla de una cuarta parte de la humanidad que probablemente muere en ese juicio. Se puede entender, aunque no lo dice tan específicamente como acá, pero se puede deducir, sin atropellar la palabra ni nada, que por lo menos una cuarta parte de la humanidad en ese tiempo perecerá. De esas 3/4 partes que quedan aquí, otra parte, la cuarta parte, también será diezmada. Mas los otros cientos de miles que morirán en el espacio ese de los juicios, del hambre, de las guerras y de otros efectos de la actividad de demonios en la tierra, etcétera, estamos viendo ya una tierra que está diezmada prácticamente en la mitad y un poco más de sus habitantes. Eso ya va indicando mucho, porque no son solo esos, todavía faltan algunos. La humanidad no será la misma, ni todo el mundo tendrá la oportunidad de ser salvo, que algunos la tendrán. Tal vez el que no ha rechazado hoy en forma definitiva al Señor, tal vez nunca ha oído el Evangelio, lo oirá en ese tiempo que predicarán los testigos, los 2 testigos que el Señor levantará, los 144,000 judíos convertidos a Cristo, que se convertirán en la gran tribulación, y otros que Dios usará sin duda alguna, incluyendo un ángel que predicará el evangelio del reino. Entonces, habrá palabra, habrá mensaje. Eso sí, el que sea salvo tiene que morir para sostener su fe y su salvación. Después de este juicio, en el cual muere 1/3 de los que estén en ese momento, los hombres no reaccionan. Claro, viene la propaganda de Satanás con el anticristo, que dirá: esto es por asuntos naturales, esto es una pandemia, hay que hacer una cuarentena, y el diablo usará 1000 cosas para querer atemperar la situación y darle otra cara, darle una vuelta al mundo que de por sí está en la mira del engaño más rotundo que puede haber. El anticristo logrará que esta gente tal vez no vea a Dios actuando, como hoy, que hay muchas cosas que el hombre no las achaca a Dios, y son de Dios, pero el hombre dice: no, eso es casualidad, eso pasa porque tiene que pasar, y no es así. Entonces, así el diablo y el anticristo convencerán al mundo. ¿Y cuál es el final de esta parte? Bueno, no hay arrepentimiento,
Al contrario, siguen en su pecado exactamente igual que como lo habían sido siempre. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Por ejemplo, el aborto, que es el homicidio más brutal y más cruel que puede haber, avalado por la ciencia médica en muchos casos, en la mayoría de los casos, y por hombres que se dicen hombres filántropos. Yo no sé dónde está la filantropía cuando matan a seres indefensos, inocentes, en el vientre de su madre, cada vez con mayor desarrollo, porque ahora hay leyes que permiten a una madre hasta prescindir de terminar de dar a luz el niño, aunque ya sea el último mes, todavía ella tiene derecho a prescindir en algunos lugares, que nunca llegue aquí a nuestros países, aunque tenemos ya países cercanos y vecinos que se han abierto las puertas al diablo en sus países, y el que le sirve al diablo mal le paga. No se arrepintieron, y así concluye el capítulo 9. Capítulo 10 es, digamos, un poquito corto relativamente, y nos lleva a otra escena. Juan cambia y está en la tierra observando, y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya va a sonar la otra trompeta del 7º ángel, pero antes de ello Juan ve este ángel que lo llama aquí ángel fuerte. Yo quiero decirles que hay en Apocalipsis, y este es un caso en que se puede interpretar, y de hecho, sin forzar el texto sagrado. Cuando digo el texto sagrado, es todo el conjunto del texto que tiene que ver con un tema, y también sin ser dogmático y decir yo tengo la razón. Aquí no se dice específicamente quién es este ángel fuerte. Entonces deberíamos tener en cuenta que si Dios no lo dice, que podría haberlo dicho, pues tengamos respeto a ese silencio de Dios. No obstante, a nivel, ahora sí, como de un pensamiento, de una concepción en la mente nuestra, sí podemos especular, diríamos, un poco sobre este ángel. Yo sé que hay muchos que piensan varias cosas, por ejemplo, que este es un ángel nada más, tal como lo dice aquí, un ángel fuerte. Eso hay que respetarlo. Yo creo que no era un simple ángel. Este ángel fuerte se describe, cosa que no hace el capítulo 5, que habla de un ángel fuerte también, y otros textos que hablan de ángeles importantes, como ya hemos explicado, pero no se describen esos ángeles. No hay una descripción detallada de los mismos.
En cambio, en este ángel, en forma distinta, encontramos que se describe muy bien su aspecto. Y dice que era primero fuerte, envuelto en una nube, un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol, pies como columnas de fuego. Si usted ve el capítulo 1 de Apocalipsis y encuentra allí la revelación de Jesucristo, la descripción que se hace de él, allí en el capítulo 1, es igual que esta. Se describe al Señor como con el rostro resplandeciente, con vestiduras resplandecientes y blancas. Se describe al Señor como con pies de bronce, con piernas de bronce. En fin, el arco iris está ahí presente también, que no es emblema de ninguna obra del diablo, hermanos. El arco iris es emblema de la misericordia de Dios, que ojalá alcance a los que piensan que el arco iris es otra cosa. El arco iris primero lo inventó mi Dios, y lo inventó como una muestra de su misericordia de que la tierra no sería destruida otra vez con agua, con agua. El Señor no dijo, la tierra no será destruida más. No, dijo, no será destruida con agua otra vez. Y puso entonces el arco iris, que es una señal divina. No es el eslogan de ninguna organización, ni mucho menos de ningún pecado humano. Entonces, el arco iris está ahí presente. Toda la descripción que se hace de la cabeza, del rostro, de los pies, como columnas de fuego, del arco iris, etcétera, que venía envuelto en una nube. Todo eso se describe del Señor Jesucristo en el capítulo 1. También es importante ver que en la Biblia el Señor sí es mencionado como ángel. Es cierto que acá podría haber dicho el Cordero perfectamente, eso es verdad, pero el Señor es mencionado muchas veces en la Biblia, en el Viejo Testamento, como el ángel de Jehová. Eso es indiscutible. Está llena la palabra en el Viejo Testamento desde los tiempos de Abraham, donde el Señor se le manifestó en esas teofanías como el ángel de Jehová, pero que era adorable, lo adoraban, le ofrecían sacrificios. O sea, si no hubiera sido la segunda persona de la Trinidad, sino un ángel normal, nunca hubiera aceptado adoración o sacrificios de ningún devoto, pero allí lo hizo. Lo hizo porque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Por eso dice Juan, al Padre nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que el que vio a Dios antiguamente, y lo vio Jacob, lo vio Abraham y un montón más, no vieron a Dios el Padre, vieron la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios, es decir, a Jesucristo. Y hasta lo vieron en una preencarnación totalmente humano, con cuerpo humano, como si fuera un hombre, porque esa es la preencarnación de Cristo. Recuerden que el hecho de la preencarnación de Cristo no ocurre en Belén de Judea hace cerca de 2000 años. Sí, ahí ocurre para manifestarse ya a la humanidad, pero la preencarnación del Verbo es un hecho perdido en el tiempo eterno casi. Eso está en el arcano divino y obviamente es poca la revelación que hay, pero sí la hay, de que es un hecho anterior a la misma realización del mismo.
en el propósito de Dios. Entonces, pues bueno, mi humilde opinión es esa, pero respeto, porque tampoco puedo decir que esto sea exactamente y sin lugar a dudas, y acéptenlo porque esto es. No, esa no es la actitud. Entrar a pasajes así como este, hay que entrar con una actitud de humildad y de reconocer, hermanos, que hay cosas que todavía nos falta conocer y Dios nos las dará un día. Hay detalles sobre este ángel que también se menciona ángel fuerte. Acuérdense que al Señor Jesucristo se le llama Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra que solo se le llame ángel fuerte no es tampoco definitoria de si es o no es Cristo. Y dice aquí que otra cosa antes que se me vaya, el hecho de decir es Cristo o es un ángel fuerte, tal como lo dice ahí, no tiene ninguna implicación para nuestra fe misma, ni mucho menos para nuestra salvación u obediencia. O sea, no es un pasaje que determine que si no lo tienes claro de esta manera, pues estás mal. No, ese no es el caso en esta situación. Es como cuando se nos dice en el capítulo 13 que la marca de la bestia es 666. Y nos dice, esto es para la mente que tenga entendimiento, que tenga discernimiento. El número es este. O sea, que nos da la apertura para pensar, para orar, para pedir revelación, para buscar y escudriñar y llegar a una conclusión. Nos da esa oportunidad. Así que no estamos ante un libro con candados y cadenas, sino un libro abierto. Y dice aquí que ese ángel que menciona aquí, el ángel fuerte, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Qué interesante es esto. 7 es el número de Dios. Dios muchas veces habló con voz de trueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento una vez Dios el Padre habló y lo confundieron con un trueno. No, es un trueno. No entendieron que el Señor estaba allí y que el Padre lo apoyó desde las alturas cuando el Señor estaba en una actitud intensa en su presencia. Así que el hablar en forma de trueno o usar el trueno como símbolo de su voz no es nuevo, existe en la Biblia en muchos pasajes. Número 7 es el número perfecto, como hemos estado viendo, que abunda en el libro de Apocalipsis. Entonces, 7 truenos está hablando de la voz perfecta de Dios. Es Dios hablando en una forma total, en forma, en este caso, de 7 truenos. Entonces, era una voz que hablaba porque Juan iba a escribir. No es un trueno que sonó como lo oiríamos nosotros. Si no, vuelvo a repetir, el contexto nos ayuda en esto. Realmente era una voz audible en forma de trueno, de 7 truenos. Y Juan iba a escribir, pero le dicen, no escribas. Eso no debes escribirlo. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y luego el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra implica autoridad sobre tanto la tierra como el mar. Un pie sobre un lugar y otro pie en otro. Mar y tierra implica la soberanía de él. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en la tierra, el mar, etcétera. Juró que, juró que el tiempo no sería
más. Que el tiempo no sería más. Esto de jurar, Dios juró. O sea, algunos dicen, pero ¿cómo Cristo va a jurar? Dios juró una vez, le juró a Abraham por él mismo. Y le dijo aquel pacto que cuando se habían partido aquellos animales y él pasó por en medio en forma de antorcha de fuego, y de esa manera vino el juramento de que a Abraham Dios le iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces, el hecho de que Dios jure, no le veo yo, con el perdón, mayor implicación. Es cierto que está jurando por el que vive por los siglos, pero es que Él es el sujeto a jurar. O sea, ¿por quién hay que jurar? Es por Él, ¿no? Eso es muy simple. Antiguamente nadie iba a jurar por otra cosa, juraban por Dios, cuando Dios lo permitía, que era una costumbre que Dios eliminó. Después ya en el Nuevo Testamento Dios nos dice que no juremos, menos por Dios, ¿no? Porque ¿qué vamos a responder nosotros en cuanto a un juramento por Dios? No hay forma. Por eso Dios en el Nuevo Testamento nos prohíbe jurar, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En el mundo nadie cree el sí de nadie, ni el no de nadie. Todo el mundo es sospechoso, es mentiroso hasta que pruebe lo contrario, etc. Pero entre el pueblo de Dios de verdad sí debe existir el sí o el no, y tener confianza en eso, por lo menos entre el creyente fiel. Sabemos que hay algunos que no lo son, pero eso no implica que debamos cambiar esos principios divinos. Juró que el tiempo no sería más. Noten, hermanos, que esa palabra es muy importante, porque él como que está diciendo, bueno, señores, se terminó. Ya ha entrado la segunda fase de la gran tribulación y esos eventos irán rápido a su consumación. O sea, es como si Dios dijera, ya estoy en el programa que les he dicho y ya estoy avanzado en este programa, de manera que ya estoy llegando al tiempo en que ya no va a haber más tiempo. Tiempo sin tiempo, es decir, no va a ser más. Va a enfrentarse ya a los indicios y primeros albores de la eternidad. Eso es lo que está diciendo él. Pronto para terminar el programa de Dios con la humanidad y que lo que haya resultado de ello se haga ver y los salvos sean salvos y los que no son salvos, pues que no lo sean. El que lo aceptó y el que no lo aceptó, pues no lo aceptó. En fin, cerrar con broche de oro. Eso es lo que está diciendo ahí y el diablo interpreta esto muy bien, porque dice que él sabe que le quedan pocos días. Eso lo dice más adelante. Entonces, hermanos míos, él dice que él tenía un librito, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diesen el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Está interpretando que eso que acaba de hacer, comer el libro, es la certificación o capacitación para seguir predicando. Es decir, está relacionado con la palabra de Dios.
para que prediques a los pueblos, a las naciones, lenguas y reyes. O sea, para que sigas predicando porque has comido la palabra. Este librito, sin duda alguna, es símbolo de la palabra de Dios. Hasta hay quienes interpretan que es el libro de Daniel, que es el único libro que se habla en la Biblia que está sellado, porque Daniel mismo no entendió, quedó abismado, quedó perplejo por lo que le fue revelado. No tuvo ni fuerza siquiera físicamente, tuvo Dios que fortalecerlo, y cuando él se puso a preguntar ¿qué es esto y qué es esto? El ángel le dijo: mira, tú vete a descansar tranquilo, porque tú vas a dormir en el polvo y después te levantarás al final de los días. Está hablando de la resurrección, porque esto no es para ti, esto no es para tu tiempo, ni lo puedes entender ahora. Era obvio. No hubiera entendido Daniel, aunque él lo captó en el espíritu, y eso fue que lo confundió. No obstante, él no hubiera captado lo de la iglesia, por ejemplo, lo de la gran tribulación, no lo hubiera captado. Él habló del anticristo, pero no del marco en el que se moverá realmente el anticristo. De manera que era algo que él no podía digerir en aquel tiempo. Entonces Dios lo mandó a sellar. No, sella el libro, que esto no es para tu tiempo. Entonces hay quienes piensan que este librito es el sello profético, ese que estaba abierto ya, porque el libro tampoco es el libro que aparece al principio de los sellos. No es el libro aquel que estaba, el rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, capítulo 5, sino un libro que es un librito abierto. O sea, no lo menciona como un rollo o un libro, sino como un librito, o sea, un libro pequeño relativamente hablando. Así que, en síntesis, si es el libro de Daniel, pues caería muy bien. Si no lo fuere, de todas maneras está relacionado con la palabra de Dios. ¿Por qué es dulce al principio y amarga después? Porque la palabra es dulce al principio. Tú ves las promesas de Dios y recibes la bendición de Dios, pero después Dios te retrata y te hace ver y te enfrenta con tu pecado. Y entonces te hace ver la seriedad de relacionarse con Dios. Y esto es donde hay amargura. Aquí es donde empieza a caer mal, y en muchos casos produce una indigestión al extremo en la persona, y hasta lo aleja entonces de esa palabra, quiere deshacerse de ella. Pero nosotros no, nosotros, sea amarga o sea dulce, nosotros la queremos. La palabra es agridulce, tiene esos dos aspectos, y para nosotros es buena. Así es que entonces termina este pasaje, hermanos, y la invitación del Señor, del ángel fuerte: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Entonces, espero que la explicación de si es un ángel o es Cristo, pues le ayude en algo, hermanos. En lo personal, yo quiero concluir en esta parte que si a mí me describen a alguien que es fuerte, que está envuelto en una nube de gloria, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego, tiene autoridad sobre el mar y la tierra, tiene en su mano la palabra, ruge como león, los truenos emiten sus voces, y levanta su mano al cielo para jurar por el que vive por los siglos de los siglos, pues se me parece a Jesucristo, hermanos. Esa es la verdad que yo siento. Pero repito, respeto la opinión de quien no lo ve así. En la próxima, si Dios quiere, vamos a estudiar, como es la continuación, capítulo 11 y 12 del libro de Apocalipsis. Es muy importante, los dos testigos, la gente quiere conocer
y es bueno que expliquemos un poquito. Y entonces la séptima trompeta, que se toca en el versículo 15 del capítulo 11, y luego la señal de la mujer y el dragón del capítulo 12. Porque quiero coger el capítulo 13 lo más solito que se pueda, porque allí hay mucho que tenemos que ver. Ya entramos a la segunda parte, en ese caso, de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio, que son los del gobierno del anticristo, en propiedad, pero ahora como enemigo del pueblo de Israel. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Oremos dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has concedido estudiar, porque entendemos por tu palabra, Señor, que este libro es precioso y que está abierto para nosotros. Danos sabiduría, bendícenos, guárdanos, danos reverencia al estudiar tu palabra, Señor, y concédenos la sabiduría sobre todo, Señor, para poder recibir y aplicar tu bendita palabra. Gracias por todo, gracias por el equipo de ayuda y gracias por todo tu pueblo que se involucra para que esta palabra pueda salir al aire, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.